Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mejor Energía en el capítulo 38 del programa del sector energético que hacemos desde la ciudad de Neuquén en Prima Multimedios, con lo último que nos dejó la semana, la información prioritaria de Vaca Muerta, del mundo de las renovables, también del segmento de la distribución eléctrica. Ahora que también se viene ese tema candente del verano, hemos estado viendo las situaciones en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, con algunos inconvenientes en cuanto al suministro. Bueno, es parte de la agenda que desarrollamos también en Mejor Energía. Como les decía, nuestro capítulo 38, sin duda es tema excluyente lo que nos dejó el Día del Petróleo, ese nuevo aniversario, 115 aniversario del hallazgo de petróleo en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Bueno, hemos tenido la oportunidad de estar en Buenos Aires en la celebración, en el tradicional almuerzo que desarrolla el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas. Bueno, con esa suerte de balance que suele implicar esta convocatoria allí en Capital Federal y las perspectivas de lo que se viene. Así que bueno, buena parte de nuestro programa de hoy va a estar cruzado por lo que dejó esa mirada de algunos de los principales referentes del sector energético, en la política, en el sector empresarial. Sin dudas, parte de lo que comienza a visualizarse, bueno, por supuesto, desde Neuquén lo vemos muy claramente, el rol central de Vaca Muerta, complementado con el offshore, ¿no? Esa suerte de perspectiva hacia adelante que se suma a esa riquísima, larga y todavía muy productiva beta de los convencionales, de la producción de gas y petróleo tradicional. Pero bueno, sin duda emergen en este tramo de la historia petrolera argentina Vaca Muerta, los no convencionales, el shale oil y el shale gas, sumado a esa nueva beta o esa aceleración o esa intención de acelerar en los proyectos offshore costa afuera, bueno, que tienen también como una contraparte la polémica, el frente judicial, las quejas y las críticas de grupos ambientalistas y también la mirada que hacen sectores empresarios y sectores del mundo del trabajo, viendo en esa oportunidad una situación que acaso podría contribuir a mejorar el escenario económico del país, como ya ocurre también en esa larga historia del offshore en la cuenca austral, en el sur del país. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires en este caso. Vamos a hablar de ese escenario en algunos minutos. Por supuesto, no puede faltar también en esta nueva edición de Mejor Energía la situación de la producción. Se conocieron los datos de la producción con un mejor octubre en materia de exportación de crudo, algo así como el 40% de la producción neuquina estuvo saliendo al exterior en ese mes, datos que dio a conocer el Ministerio de Energía de la provincia de Neuquén. Vamos a indagar en esa beta también más adelante conforme vayamos avanzando en nuestro programa y por supuesto va a estar la política también presente como lo hacemos habitualmente. Año de definiciones el que se nos viene en materia provincial, se siente eso aquí en Neuquén, en las ciudades, localidades circundantes a los principales bloques no convencionales y por supuesto la sucesión del gobierno de Omar Gutiérrez también con esa arista petrolera, ¿no? Con el gremio conducido por Marcelo Rucci jugando muy fuerte en ese segmento, con actos, con declaraciones, con esas diferencias que se marcan con los partidos nacionales y por supuesto los acuerdos locales que también expresan esos respaldos de los partidos nacionales que quieren tener fórmulas competitivas en la disputa electoral del año que viene cuando se midan con el MPN, ¿no? Así que bueno, ya nos metemos de lleno entonces en el escenario del Día del Petróleo que les comentaba recién. Estuvo presente la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Rollón, acaso lo recuerden, quien está reemplazando en funciones al exsecretario, al neuquino Darío Martínez. La llegada de Sergio Massa también implicó cambios en esa estructura, acordadas con Martínez de buenos modos. Pero, esta asunción, 4 meses que ya lleva la secretaria, por supuesto, una de las voces referenciales de la política en esa convocatoria que hizo el IAPG en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a compartir con ustedes varios tramos de su discurso, de su alocución allí en el Hotel Sheraton,
parte de ellas vinculadas al contexto macroeconómico, ¿no? Hizo una suerte de mirada y un balance respecto del impacto de Vaca Muerta y del sector energético en términos generales respecto de, bueno, cómo está viendo el gobierno nacional eso de los meses próximos, esa situación tan importante de, bueno, tratar de producir más en Argentina para, bueno, atenuar el impacto de las importaciones. Así que, bueno, compartimos la mirada de Flavia Rollón, la secretaria de Energía, respecto del Frente Macroeconómico. En estos 120 días hemos trabajado en corregir cuestiones urgentes que no podían esperar más, pero también estamos mirando más allá, pensamos y adoptamos medidas estructurales para mejorar las perspectivas de desarrollo de nuestro país. La Argentina de hoy nos exige a todos los dirigentes que estemos a la altura de este proceso. Este sector puede, en el mediano plazo, pasar de una balanza negativa de 5.522 millones de dólares a un saldo positivo de aproximadamente 8.000 millones hacia el 2026. Y a esto podremos sumarle el desarrollo de nuevas tecnologías como el hidrógeno. Y también aspiramos a que estos sectores se desarrollen, como ya lo han hecho y como ya este sector ha sido un ejemplo, se desarrolle con proveedores locales, con empresas de servicio, con empresas relacionadas con la economía del conocimiento, con potencial exportador. Este sector ya ha sido ejemplo del dinamismo que puede ocasionar en la promoción del desarrollo de la cadena de valor. En términos de empleo, este sector emplea casi 100.000 personas y a julio de este año llevaba creados 3.500 puestos de trabajo nuevos, con 13 meses de crecimiento ininterrumpido. Puestos de trabajo de calidad, con una remuneración superior al promedio, con especialización. Sin dudas, el contexto macroeconómico, una clave de lo que se viene vinculado al sector petrolero, por supuesto. Por un lado, el gasoducto troncal Néstor Kirchner en etapa de construcción, ya ese tramo 1, bueno, cuando esté terminada la obra de esa primera etapa, ya se va a sentir esa caída en las importaciones, ¿no? Cuando hablamos de frente macroeconómico, estamos hablando básicamente de la disponibilidad, en este caso, ¿no?, vinculado al mundo energético, la disponibilidad de dólares, aquello que bueno, falta en el Banco Central de la República Argentina y que presiona al resto del mundo de los precios de toda la economía, ¿no? Bueno, Neuquén, el sector oil and gas en términos generales, exportando más, el mundo necesitando esos hidrocarburos en función de la crisis bélica allí entre Rusia y Ucrania, y la OTAN también como un factor integrado a ese conflicto bélico. Los precios acompañando esa producción local en su mejor momento, sin dudas las productoras de Vaca Muerta lo saben y por eso están aprovechando todos los remanentes posibles de transporte de crudo hacia el Atlántico. 40% de la producción de crudo estuvo saliendo hacia el Atlántico en octubre pasado. Sin duda va a ser un tema central a seguir hacia el próximo año y para eso van a ser claves las obras de infraestructura, ¿no? Esto de tener más oleoductos para realizar más bombeos y incrementando esa capacidad de transporte porque los pozos son parte de los mejores pozos no convencionales del mundo. El recurso está, lo que faltan son los caños. Un poco en eso también están las empresas y el gobierno nacional. Rollón también en su discurso hizo una mención respecto de las obras que se vienen, las que están en marcha y cómo van a estar siendo financiadas. Sobre todo, dato importante, el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner. Algo ya habíamos adelantado en Mejor Energía de esta posibilidad de avanzar en un financiamiento conjunto con Brasil. Bueno, decía lo siguiente al respecto Flavia Rollón. En estos primeros 4 meses dimos comienzo a la construcción del gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Es una obra fundamental e histórica que permitirá incrementar la producción de Vaca Muerta, ampliar la capacidad de transporte de gas en un 30% para hacerlo llegar a los centros de consumo y profundizar la posibilidad de exportación a partir de los excedentes de gas natural. Como ustedes saben, el primer tramo va a estar operativo en junio del 2023 y va a significar un ahorro de casi 2.000 millones de dólares en importaciones y subsidios. En cuanto al segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner,
y la reversión hemos conseguido un financiamiento por 689 millones de dólares del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil y estamos muy avanzados con 540 millones de dólares de la CAF. Esta obra será clave para lograr el autoabastecimiento energético, profundizar las exportaciones regionales y desarrollar proyectos de GNL. Los cálculos más conservadores nos permiten proyectar un ahorro de 20 millones de dólares por día, con la que la inversión se podría recuperar en un año. Asimismo, con una inversión de 750 millones de dólares, las obras de Oleoducto del Valle permitirán la duplicación de la capacidad de transporte de petróleo desde Vaca Muerta, permitiendo incrementar las exportaciones de petróleo, con lo que Argentina, nuestro país, se asegura un ingreso anual entre 4.000 y 6.500 millones de dólares en exportaciones. También estamos preveyendo la puesta en marcha del oleoducto norandino en marzo del 2023, lo cual permitirá la exportación de crudos de los puertos chilenos. En este momento están todavía en etapa de inspección para evaluar la integridad de estas cañerías que llevan sin operar desde el año 2006. El acuerdo de YPF con Petronas, en el cual se van a avanzar en estudios para la inversión de la construcción de una planta productora de GNL en Bahía Blanca, nos permitirá consolidarnos como uno de los principales países exportadores de gas al mundo. Este proyecto marcará un hito para nuestra soberanía energética. Hoy necesitamos importar 35 barcos de GNL por año. Si este proyecto logra realizarse con esta planta, cuando esté en su capacidad máxima, podremos exportar 460 barcos por año. Esto va a ser un cambio trascendental en nuestra balanza energética. También el proyecto Fénix, que implica una inversión de 700 millones de dólares, alcanzará una producción de unos 10 millones de metros cúbicos de gas al día en Tierra del Fuego. También avanzamos con el Plan Gas 4 y 5, con un horizonte al 2028, constituyendo el Plan Gas como una verdadera política de Estado al respecto, con la que buscamos dar certidumbre para que puedan avanzar las inversiones con una mirada federal, donde en este Plan Gas están contempladas todas las cuencas del país. Es nuestro objetivo generar más producción para el autoabastecimiento y posteriormente para la exportación, consolidar nuestras exportaciones a Chile y a Brasil. Se estima que la extensión del Plan Gas permitirá un ahorro de divisas de alrededor de 27.000 millones de dólares, al tiempo que generará ahorro de subsidios por más de 18.000 millones de dólares en el periodo 2023-2028. Hablaba Flavia Arroyón del GNL, del gas natural licuado, ese camino que busca transitar Argentina en sentido inverso al que lo transita ahora, ¿no? Lo que tenemos todos los años es envíos de gas, sobre todo en el pico de la demanda, mayo-septiembre, el momento del año en el que Argentina, o buena parte del hemisferio sur, consume más gas. Por supuesto, por situaciones de infraestructura, todavía ese gas que le llega a otros puntos del país es el gas natural licuado, ese gas que llega por barcos en estado líquido, luego es regasificado, vuelto nuevamente a su estado gaseoso e inyectado hacia los puntos de consumo, a donde sí se puede ingresar con las tuberías existentes, con las obras de transporte existentes, desde el puerto de Ingeniero Guay, desde Escobar. Todavía no tenemos ese gran gasoducto culminado desde Vaca Muerta, en su etapa 1 y en su etapa 2, el gasoducto Néstor Kirchner, que va a permitir enviar más gas hacia esos puntos que hoy reciben gas por barco en buena medida. La única opción es el gas boliviano, entrando por el norte del país, o bien los ingresos de GNL regasificado a sectores que no están vinculados hoy con los principales bloques de Vaca Muerta. Bueno, Argentina transitando ese camino con uno de los puntos centrales en ese acuerdo entre YPF y Petronas. Bueno, la chance está, el recurso está. Por supuesto, va a ser muy determinante la condición política, la cuestión económica de los próximos 5, 10 años y en la situación del mundo también, por supuesto, ¿no? El gas como ese combustible de la transición hacia las renovables, más demanda asiática, más demanda de Europa, el combustible menos
contaminante dentro de los hidrocarburos en cuanto a su injerencia en la matriz energética global. Digo, buena parte del mundo atada su economía al funcionamiento en base a gas. Bueno, Argentina podría tranquilamente ser un punto de abastecimiento para el mundo de gas natural licuado y revertir el actual proceso. Esto de, bueno, que los barcos con gas, con GNL, salgan desde Argentina. Muy probablemente el país siga importando porque, bueno, incluso las grandes potencias que producen GNL exportan e importan por cuestiones de infraestructura, por esto que les mencionaba recién, por la disponibilidad de las obras de infraestructura y cómo se vincula y se complementan las exportaciones y las importaciones para hacer bueno, un complemento inteligente. Bueno, ahí hablaba Flavia Rollón al respecto y también mencionaba la cuestión del offshore, ¿no? Esto de los yacimientos y los proyectos exploratorios costa afuera. ¿Acaso lo sepan? ¿Acaso hayan tenido algún rebote en los medios no especializados vinculados a la polémica en la provincia de Buenos Aires frente a la costa de Mar del Plata, a unos 400 kilómetros de la costa de Mar del Plata? Muchas veces se habla de frente de la ciudad. En rigor son casi 400 kilómetros la distancia que separa esos yacimientos donde, bueno, ahora finalmente el Estado argentino, luego de una definición judicial que autorizó una exploración frente a la provincia de Buenos Aires, bueno, concedió esa autorización para que comience a hacerse la exploración allí en el pozo Argerich 1, el bloque CAN 100 de una sociedad o de un acuerdo entre Equinor, entre Shell y entre YPF, que bueno, va a comenzar a hacer esa etapa exploratoria para determinar la factibilidad y determinar cuántos recursos hay. Bueno, Flavio Rollón habló de esto, dijo algo así como que el offshore también es casi otro vaca muerta para el país. Compartimos lo que decía al respecto. También estamos comprometidos con la exploración offshore. ¿Y por qué estamos convencidos del offshore? Porque el offshore puede significar otro vaca muerta para nuestro país. Exportaciones por 7.000 millones de dólares. Una actividad que en nuestro país se realiza desde hace 90 años sin incidentes y que hoy está aportando casi el 20% de nuestro gas. Una actividad que genera empleo y desarrollo y que hoy particularmente puede cambiar la realidad de Mar del Plata, la ciudad con más desempleo de nuestro país. Esto es el offshore. Inversiones, exportaciones, trabajo de calidad, desarrollo de proveedores de bienes y servicios, desarrollo de infraestructura local. En este sentido, quiero resaltar la aprobación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para llevar adelante el proyecto Argerich, cumpliendo las medidas de seguridad y prevención establecidas en el Plan de Gestión Ambiental. Se trata de un pozo exploratorio que se realizará a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, donde se presume de la existencia de un yacimiento con capacidad de producir casi el 40% del petróleo que hoy produce la Argentina. Hemos alcanzado récords de producción de petróleo y de gas. En agosto de este año, la producción de gas no convencional fue la más alta de nuestra historia, representando el 56% del total. En octubre, la producción de shale oil representó un incremento interanual del 40%, mientras que la producción de petróleo fue la más alta desde el 2009. También estamos avanzando en los próximos días en el otorgamiento de la prórroga para Oil Tanking. Con una inversión anunciada de 311 millones de dólares, permitirá duplicar la capacidad de almacenamiento para la exportación y para el abastecimiento de las refinerías de La Plata y Campana. Bueno, la secretaria de Energía, refiriéndose a la situación central para la economía argentina que puede implicar el desarrollo de los yacimientos costa afuera, como decía, una historia riquísima de Argentina, eso quise decir, sobre todo en el sur del país, bueno, la polémica un poco que envolvió este desarrollo, como decía, en la provincia de Buenos Aires. Y también se estuvo hablando en esta convocatoria, en este tradicional almuerzo del Día del Petróleo, respecto de
Tema clave de la industria presente y de la que viene, la sustentabilidad, el ambiente, el medio ambiente, la mitigación de emisiones de CO2. Bueno, todo aquello en lo que están también las petroleras para, tener un impacto menos o más amigable con el ambiente en el desarrollo del recurso hidrocarburífero. Bueno, estuve hablando de este tema y de cómo se está abordando en el país Ernesto López Anadón, el presidente del IAPG, que decía lo siguiente. Quiero abrir un paréntesis acá en paralelo, está discutiendo mucho el tema del cambio climático, pero existe una enorme diferencia sobre los principales países que son los responsables de la presente acumulación de gases de efecto invernadero de la atmósfera y también son los responsables de las emisiones actuales de gases de efecto invernadero. Me refiero a un puñado, cerca de 10 a 12 países, que son los únicos que tienen las herramientas necesarias en sus territorios para poner una solución definitiva a este tema de las emisiones y al tema también del aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y las consecuencias del cambio climático. Y lamentablemente no hacen nada como para así solucionarlo. Por ello también se está poniendo mucho énfasis en la reducción de las emisiones de metano. Y en este aspecto, el Instituto también ha trabajado en la práctica recomendada para la gestión de emisiones de metano en las operaciones de exploración y producción de vehículos. Hoy, como resumen, la Argentina cuenta, y no en muchos países ocurre esto, cuenta con una industria responsable y sustentable, que ha dado innumerables muestras de ser capaz de dar respuesta a las necesidades del país en situaciones que no eran las mejores para llevarlo a cabo. Una eficiencia y una tecnología envidiable para otros sectores y para otros países. Bueno, ahí escuchaban a Ernesto López Anadón, el presidente del IAPG, del Instituto Argentino del Petróleo y Gas, hablando de un tema que va a ser parte de la agenda de lo que viene, mucho más claramente, ¿no? Más enfáticamente, ¿no? La situación del cambio climático y cómo se mitigan los gases de efecto invernadero. Argentina emitiendo algo así como 0.6% del CO2 que se genera a nivel global. Ahí hay un tema también interesante a seguir. A veces grandes potencias productoras de estos gases, China, Estados Unidos, Alemania, parte de Europa, señalando esa ruta deseable y posible de mitigar la generación del CO2, pero al mismo tiempo incumpliendo en buena medida ese precepto que es muy claro en los discursos y también instando al resto del mundo, a países que generan muy poco CO2, lo deseable es no generarlo, por supuesto, pero hay como una contraposición y a veces cierta ambigüedad a la hora de los discursos entre quiénes son los que bajan esas directivas a nivel global y cómo cumplen precisamente esos países esas metas o directamente no las cumplen, ¿no? Bueno, tema que sin duda va a estar, ya nos atraviesa, ¿no? Y va a seguir cruzando la agenda del sector oil and gas y el sector energético en las próximas décadas. Bien, se nos pasó este primer tramo rápido del capítulo 38 de Mejor Energía TV con, buena parte de los contenidos que estuvimos elaborando allí también con todo el equipo de Mejor Energía TV con esta celebración, con este 115 aniversario del Día del Petróleo. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos seguimos con más Mejor Energía.